Jorge Buxadé, eurodiputado del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre, para los que no me conozcan, soy Jorge Buxadé, tengo 48 años, nací en Barcelona, soy abogado del Estado y luego pues abogado y profesor de la universidad, y ahora mismo estoy como jefe de delegación del Parlamento de Vox en el Parlamento Europeo. Empezamos hoy un blog para hablar de Europa, para hablar de lo que nosotros queremos ser, que es tu voz en Europa, la voz de los reformistas, la voz de los conservadores, la voz de quienes queremos hacer de la Unión Europea una organización más eficaz, más eficiente y más respetuosa con los derechos de los Estados miembros. Todo lo relativo a la Unión Europea está llena de mitos, de propaganda, de desinformación permanente al respecto, y durante estos 4 años de legislatura, como muchos de vosotros sabéis, Vox en Europa lo que ha pretendido fundamentalmente es informar de lo que está sucediendo en las instituciones de la Unión Europea, con el trabajo de Hermann Tertsch, con el trabajo de Mazzali, de Margarita de la Pisa y el mío propio. Y cada vez que informamos de la realidad de lo que sucede aquí en Bruselas o en Estrasburgo, recibimos el ataque, el insulto, la etiqueta, ¿no? Eurófobos es la frase preferida para intentar atacarnos. Y eso fundamentalmente porque hay una serie de temas tabús, y uno de los temas tabúes más importantes en la política española en los últimos 40 años, fundamentalmente, por supuesto, desde que España entra en las comunidades europeas en el año 1986, es el de la Unión Europea. Uno no puede criticar que la Comisión Europea esté dando mansalva de millones de euros a Marruecos y a otros países de la llamada vecindad del sur, mientras, por el contrario, no se dan ayudas suficientes a nuestros agricultores, ganaderos o pescadores. O, por ejemplo, no podemos criticar que el Parlamento Europeo votase a favor de la prohibición del motor de combustión a partir del año 2035, o que se adopten decisiones por parte de otros organismos e instituciones de la Unión, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lleva 4 años paralizado o paralizando la sentencia que diga que efectivamente Puigdemont, Comín y Ponsatí, los separatistas fugados de la justicia española, no han podido jamás tener la condición de eurodiputados. Decir esto es ser crítico, por supuesto, pero en modo alguno ni odiar ni pretender lo contrario. De todas maneras, este no va a ser un blog a la defensiva. Vamos a ir a la ofensiva, contando la verdad de lo que aquí sucede y contando muy especialmente cómo queremos nosotros, cuál es esa Europa que creemos posible y que nos gustaría construir. Hay una cuestión muy importante respecto de esto de la Unión Europea, y es que en la política nacional se ha construido un relato político que produce un daño sustancial a España, un daño que incapacita a las élites políticas de España, al bipartidismo, para adoptar decisiones favorables. Si hemos construido durante 40 años el relato político de que todo lo que sucede aquí en Bruselas es bueno y favorable a los intereses de los españoles, nuestra clase política está absolutamente incapacitada para defender las cuestiones fundamentales que afectan a la soberanía, a la integridad, a los derechos y libertades de los españoles, a las decisiones que afectan a la prosperidad de nuestras empresas, de los autónomos y de los trabajadores de España que se adoptan aquí en Bruselas. Y esto es lo que está sucediendo a lo largo de todas las anteriores legislaturas, muy especialmente la de Pedro Sánchez, un hombre que se comporta como un auténtico autócrata cuando se dirige a los trabajadores, a las clases medias, a los autónomos en España, con sus decisiones en contra de la prosperidad y de la libertad, pero que, sin embargo, cuando viene a Bruselas pone la cara simpática, agacha la cerviz para que le puedan dar collejas, pero no le dan golpes a Sánchez, sino que le golpean a la economía española y a la libertad de los españoles. Y eso es lo que nosotros queremos ser, lo que hemos pretendido ser durante estos años, y lo que queremos seguir siendo a partir de las próximas elecciones europeas del 9 de junio de 2024. Tu voz en Europa, la voz de quienes tienen como principal objetivo defender los intereses, las necesidades, los anhelos, las aspiraciones, los sueños de los españoles en el ámbito de las instituciones de la Unión Europea. Y eso es exigente. Eso requiere un esfuerzo, requiere efectivamente asumir la crítica, y estamos dispuestos a hacerlo, porque nosotros creemos de verdad que Europa son
sus naciones y que solo, por tanto, quien es un auténtico patriota, quien pone por encima de todo los intereses de sus compatriotas, de nuestros vecinos, de todos los españoles, es quien puede defender realmente los intereses de España en las instituciones de la Unión y quien, fundamentalmente, es un verdadero europeísta. No puede ser europeísta quien no defiende a su nación, si Europa son sus naciones. Y a lo largo de estos programas iremos explicando desde cuestiones muy importantes que afectan a la historia y a la propia constitución de las instituciones de la Unión hasta casos concretos, situaciones específicas que estamos viviendo aquí en Bruselas y en Estrasburgo. Decía yo, efectivamente, que nuestras élites políticas, el bipartidismo de Partido Popular, de Partido Socialista y, por supuesto, esos partidillos que han ido girando alrededor y que siempre han sido muleta de unos y de otros, desde los verdes hasta los llamados liberales, donde está Ciudadanos y, con toda seguridad, toda la pléyade de partidos separatistas anti-españoles están incapacitados para defender los intereses de España en la Unión Europea. Voy a poner dos ejemplos, uno muy reciente. Desde Vox Europa, a través del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, pedimos en la Comisión de Libertades, de la cual soy miembro titular, un debate urgente sobre los riesgos graves para el Estado de Derecho en España como consecuencia de esa negociación que está llevando, por supuesto, el gobierno en funciones de Sánchez, con Yolanda Díaz y con Félix Bolaños y posiblemente también Sánchez de forma encubierta, no públicamente, para aprobar una ley de impunidad para los golpistas del 1 de octubre de 2017 y la posibilidad de un referéndum antinacional, de un referéndum que abra las puertas a la ruptura de la unidad nacional, de la integridad territorial de España, como concesión para que los separatistas den el apoyo en la investidura. Esto constituye, por supuesto, un ataque gravísimo, como todos sabéis, a la Constitución, a nuestra legalidad, a los propios jueces que aplicaron la ley y que deben aplicar la ley para juzgar y, en su caso, condenar a todos los fugados y que tenemos aquí en Bruselas y en Estrasburgo, o incluso a aquellos que se encuentran aún en territorio nacional. ¿Y qué sucedió? Pues que en la Comisión de Libertades todos votaron en contra. Todos. Salvo el Partido Popular Europeo, que se abstuvo. Pero ¿cómo uno puede abstenerse cuando se trata de defender la soberanía, la integridad, la unidad de España, que es o que son nuestros derechos y libertades? Pero también sucedió cuando hace pocos meses planteamos un debate en el Pleno de Estrasburgo para que se hablase de ese caso macabro en el que un islamista degolla a un sacristán en Algeciras. Todos los grupos, esos mismos, los del consenso progre europeo, populares, socialistas, verdes, liberales y, por supuesto, la extrema izquierda europea, votaron en contra, dejándonos solos. No se puede hablar, ellos consideran, de inmigración, no se puede hablar de seguridad, no se puede hablar de bajadas de impuestos, no se puede hablar de legalidad, de respeto a las constituciones y a las decisiones de los jueces. ¿Y por qué? Pues por una cuestión muy sencilla, que también vamos a ir viendo a lo largo de este blog, porque las élites tienen un plan que ahora mismo tenemos recogido en un documento, que es esa denominada Agenda 2030, pero esa Agenda 2030 aquí en Bruselas se ha convertido en un plan, que es el Pacto Verde Europeo y el nuevo Pacto de Asilo e Inmigración, la imposición de todo el fanatismo climático arrasando con toda nuestra economía, desde el sector agrario, ganadero y pesquero hasta el sector industrial y el sector de servicios, la transición digital que encubre muy diversas formas de limitación de las libertades individuales de los europeos que nos hemos ganado durante siglos. Y, por último, también ese pacto de asilo e inmigración que encubre ese consciente y voluntario reemplazo poblacional, demográfico que se está produciendo en Europa. Baja natalidad, ausencia de ayudas a las familias desde las instituciones y desde los Estados miembros. Por el contrario, promueven, apoyando a las ONGs, no combatiendo a las mafias, con un permanente efecto llamada, los procesos de inmigración masiva. Les da igual, legal o ilegal. De todo esto vamos a hablar en este blog Tu Voz en Europa, con el apoyo del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, en el que está integrada nuestra delegación de Vox Europa y que, con toda seguridad, después de las elecciones europeas de 9 de junio de 2024, pasará a ser, si no el
grupo más votado, con toda seguridad, el grupo más relevante en el Parlamento Europeo. Contenido financiado por el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos del Parlamento Europeo.